Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Están descansados, relajados, desestresados? Después de una larga semana, ¿verdad? Algunos aprovecharon ahí para pasar un tiempo de relajación, que no está mal, ¿verdad? Tomarse un descansito de vez en cuando. Hay unos que decidieron trabajar, ¿verdad? Así como el hermano Milton, que fue a Bucaramanga, allí a colaborar con una iglesia allá. Y nosotros pues estuvimos acá participando de algunas actividades de la iglesia y ahora como que volvemos ya un poco a la normalidad, a lo común, a lo de siempre. Pero espero que no sea tan común, ¿verdad? Este miércoles, para que sigamos aprendiendo, para que sigamos estando comprometidos con la enseñanza. Recuerden que la enseñanza que se da en la iglesia obviamente es para la edificación de los santos y siempre trae un fin, siempre trae el propósito de que nosotros vayamos conociendo de su palabra y vayamos madurando en la fe. Vamos a tocar un tema hoy muy interesante, hermanos. Después también de 2 semanas que tuvimos de no vernos con el Evangelio de Juan, ¿verdad? Creo que estamos llegando a la mitad del Evangelio y ha sido un recorrido bastante interesante. Y yo creo que el capítulo 11, el que vamos a empezar en esta noche, marca como el punto de partida hacia lo inevitable. El punto de partida o el retorno, diría yo, de Jesús hasta su objetivo principal, como es morir en la cruz, morir por el mundo. Este capítulo 11 es muy importante que nosotros lo conozcamos. Sé que ya nosotros tenemos conocimiento de él. Es un pasaje, un relato bastante popular, pero creo que si lo vemos de manera profunda, nosotros vamos a sacar mucho provecho a esta enseñanza. Hay muchas cosas interesantes que a veces nosotros obviamos, hay muchas cosas que a veces nosotros, a veces por ir mucho a la carrera, a veces cuando leemos los pasajes, pues no nos damos cuenta la riqueza que tiene un pasaje. Pues vamos a tratar en esta noche de discernir este texto de manera positiva, como siempre lo hacemos, y vamos a tratar de sacar lo mejor del texto bíblico. El tema, la séptima señal, la resurrección de Lázaro. Vamos a meditar capítulo 11, verso 1 al 16, para que nosotros ya lo tengamos allí, lo vayamos preparando, tengamos nuestra Biblia abiertas y listas para escudriñarla. Juan capítulo 11, verso 1 al 16. Vamos a entrar un poco en contexto. Más que un contexto, ¿verdad? Es como una breve introducción de relato, un relato que ya nosotros conocemos, como se los acabo de decir. Primeramente debemos de reconocer, ¿verdad?, de que Jesús se entera de que su amigo Lázaro, recuerden, Lázaro no era una persona cualquiera dentro del ámbito cercano de Jesús, dentro de ese vínculo, sino que era una persona muy especial, era un amigo muy cercano. Su amigo Lázaro, según el relato, está gravemente enfermo. Otra cosa que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque también es parte de la enseñanza principal de este relato, es que a pesar del amor que siente por Lázaro Jesús y sus hermanas, Marta y María, que también son 2 mujeres que nosotros conocemos porque se mencionan tanto en el Evangelio de Juan como en otro de los evangelios sinópticos, Jesús decide tomar la decisión de quedarse 2 días más en cierto lugar. Ahora, ¿se acuerdan del capítulo 10? Al final del capítulo 10, más o menos el autor del Evangelio de Juan nos da como una idea de dónde está Jesús hasta ese momento. ¿Se acuerdan? ¿Dónde dejamos a Jesús? ¿Nadie se acuerda? Al otro lado, dice, al otro lado del Jordán. Ahí quedó Jesús la última vez. Finalmente, en esta introducción dice que esta decisión parece desconcertante, pero está llena de propósito. Con esas 3 afirmaciones vamos a introducirnos al texto, pero antes de eso
quisiera más o menos ubicar este relato de Juan. No sé si ustedes logran ver. Si ustedes no logran ver el mapa que está por ahí, pues pueden buscar ahí en su mapa, que trae una Biblia al final, Palestina en tiempos de Jesús. Y es algo muy interesante porque si ustedes se dan cuenta, el otro lado del Jordán, donde probablemente Juan bautizaba, dicen los conocedores, los arqueólogos, los historiadores, que Jesús se ubica en Betania, al otro lado del Jordán, en la región de Perea. Ahora, no quiero que nosotros confundamos Betania, la región de Perea, donde bautizaba a Jesús, ahí en el capítulo 10 al final, donde también bautizaba a Juan el Bautista, con la Betania que se menciona en el capítulo 11, porque son dos Betanias diferentes. La Betania de Perea, esta que está por acá, que está aproximadamente a 45 kilómetros de Jerusalén. Estos datos son importantes para descifrar más o menos el contexto en el cual se desarrolla lo principal del relato, que es la muerte de Lázaro, la noticia de su enfermedad y después los 4 días que él prácticamente pasa desde que muere hasta que llega Jesús. Miren, nuevamente, Jerusalén, Betania, donde vivía Lázaro. Milena, mira desde ahí. Sí. No creo, hermano, solo que tuviera vista, pero de halcón. David. Bueno, en su Biblia ahí me imagino que aparecen los mapas. Ahí donde está el hermano, mi hermano ahí que tiene su Biblia en digital también. ¿Por qué les digo esto? Porque hay unas cosas muy interesantes que nosotros vamos a ver más adelante. Existen dos Betanias entonces. La Betania que está en la región de Judá, está aproximadamente 4 kilómetros de Jerusalén, donde sí vivía Lázaro y su familia, María y Marta. Y está la Betania, donde nosotros probablemente encontramos a Jesús a final del capítulo 10, al otro lado del Jordán, que está a 45 kilómetros de Jerusalén y a 42, 41 kilómetros de la Betania que habla el capítulo 11. Entonces, vamos al verso 1 y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Le puse como subtítulo el clamor de los amigos de Jesús, verso 1 al 3. Leemos el texto, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la Betania que yo les dije anteriormente, la que está cerca de Jerusalén. Dice, la aldea de María y Marta su hermana. El verso 2 dice, María, cuyo hermano era Lázaro, estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Se acuerdan de ese relato? Sí. ¿Se acuerdan de la mujer que derramó el perfume sobre Jesús? Bien, esa es. Verso 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida, de su experiencia hasta el momento, han tenido la oportunidad de ser portadores de malas noticias. Gracias a Dios yo no he tenido esa experiencia. Debe ser difícil irle a dar una mala noticia a una persona, pero hablo de una mala noticia difícil, dura de digerir. Es complicado. Yo no, en realidad, si a mí me dan la opción, yo no tomaría esa responsabilidad. No me atrevo. No me siento todavía preparado para dar una noticia muy mala. Creo que entraría más en pánico del que recibe la noticia. Pero yo creo que, vamos al otro punto, al contrario, creo que es peor para aquella persona que recibe la mala noticia. Yo siempre he comentado con las personas que tengo confianza de que a mí no me gustan los funerales. Yo repelo los funerales. Rara vez he estado en un funeral y las veces que he estado en un funeral ha sido porque
Me han casi obligado. Es difícil, ¿verdad? Ver a las personas desconsoladas, ver a las personas tristes, ver a las personas lamentándose por un ser querido, es difícil. Pero una cosa es ver y otra cosa es experimentar y sentir esa situación. Creo que las personas que estaban preocupadas, por lo menos en los primeros 3 versos del capítulo 11 de Juan, creo que estaban sufriendo mucho. Porque a veces como que nosotros estamos preparados cuando ya una persona, no hay ningún anciano por acá, gracias a Dios. Pero a veces hay personas que ya tienen una edad muy desarrollada, qué sé yo, arriba de 80, 85 años. Y uno como que ya está preparado psicológicamente y decir, estas personas ya están avanzadas de edad y el Señor en algún momento las va a mandar a llamar. Yo tengo mis abuelos, uno de 88 y mi abuela de 86 años vivos todavía por parte de mi mamá en Nicaragua. Y estos últimos años ellos han pasado muy enfermos. Pero yo psicológicamente estoy como ya preparado que en cualquier momento ya mis abuelos ya vivieron lo que iban a vivir, ¿verdad? Son 88 años. Pero qué triste y qué conmovedor y qué impactante ver a una persona joven. Una persona de 40, 50 años, que todavía es una persona joven, 30, que muere. O sea, las situaciones cambian. Es cierto que nosotros de algún modo vamos a experimentar todos la muerte física, la muerte natural, pero hay momentos que son más difíciles. Hay situaciones más complicadas de digerir. Jesús, como buen amigo que narra la Escritura, era amigo de esta familia. Pues vamos a ver de qué manera recibe esta noticia, ¿verdad? Porque hay distintas reacciones que nosotros podemos esperar de las personas. En este caso de Jesús, vamos a ver la manera que Jesús actuó. Verso 4 dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por cierto, este es el versículo que vamos a memorizar, que queda de tarea para el próximo miércoles. Juan capítulo 11, verso 4. Recuerden que me han quedado mal, ¿verdad? Con esas tareas. Juan capítulo 11, verso 4. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El propósito del sufrimiento, hermanos. Este ha sido un tema como que muy difícil de tratar. Por años, por siglos, se ha tratado de llegar a una conclusión, de tener una respuesta en cuanto a esta temática de que por qué el hombre sufre realmente y cuál es el propósito que hay dentro del sufrimiento del hombre. Hay situaciones que nos llevan al extremo muchas veces, que a veces nos prueban nuestra fe, nos prueban nuestra paciencia, nos prueban nuestra madurez también. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? ¿Qué creen? Crecimiento, dice el hermano Alexander, para ser más fuerte. Yo diría que sus respuestas son muy buenas. Yo diría que también para acercarnos más a Dios. Por lo general el ser humano cuando está bien, cuando las cosas marchan bien, cuando económicamente está bien, cuando uno está sano, cuando uno está joven, por lo general, ¿verdad? Las personas como que no le dan prioridad a Dios, no le dan prioridad a la iglesia, miran las cosas como que no le interesa eso, como que eso parece otro tipo de personas. Miran raro muchas veces eso. Y es la experiencia que muchos de los evangelistas también pasan diariamente. Las personas no se interesan porque
están cómodas, incluso en medio de a veces las dificultades, en medio de las carencias, todavía se sienten un poco cómodas en ese estado. Pero ¿qué pasa cuando llega una enfermedad? Algo fuerte. Una enfermedad terminal. Cáncer, ahora es muy común el cáncer. Una enfermedad incurable. Y toca el cuerpo de esas personas. La situación cambia muchas veces. Y es cuando las personas por lo general se acercan más al Señor. Decía un predicador de que bendita es la enfermedad que me acercó a Dios. Una frase que escuché de un predicador. Muchas personas miran como maldición una enfermedad porque no ven más allá, y parece muy importante a veces el discernimiento espiritual de las personas. No ven más allá de la situación que experimentan, de la situación que vive. Y pareciera que a veces Dios no le interesa la situación física de las personas. Pareciera que el Señor no se acuerda de sus hijos cuando están dolientes, cuando están enfermos, cuando están pasando por una situación complicada. Pero es que Dios nos mira o mira las cosas con otros ojos, bajo otra perspectiva. Y todas esas cosas a veces para nosotros son incomprensibles. Pero yo creo que va a llegar un momento donde vamos a comprender todas esas cosas. Y va a ser cuando estemos allá con el Señor. Y vamos a decir, bueno, todas las cosas que vivimos, todas las cosas que experimentamos, buenas y malos, sufrimientos, todo lo que vivimos, ahora ya comprendí cuál era el propósito que Dios tenía con eso para mí. Lázaro estaba enfermo. Era una familia que Jesús amaba, pero amaba de verdad. No era una amistad común. Según algunos relatos del Evangelio, si nosotros lo estudiamos muy bien, cuando se habla de Betania, de la Betania que está cerca de Jerusalén, nosotros nos vamos a dar cuenta de que era una ciudad que le gustaba mucho a Jesús visitar. Estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, donde Jesús muchas veces llegó, le predicó a las personas, tuvo muchos problemas, incluso lo quisieron matar ahí en Jerusalén. Pero según varios estudiosos, él buscaba la paz, buscaba la tranquilidad, buscaba la compañía en esa ciudad de Betania. ¿Saben por qué? Porque ahí estaban sus amigos. Dice que Betania queda al otro lado del Monte de los Olivos. Solo se cruzaba Jesús el Monte de los Olivos, que era un lugar de meditación para él. Se iba a la ciudad de Betania y ahí encontraba a sus amigos, Lázaro, María y Marta. Que aunque no tenemos una información tan detallada de ellos, pero sí nos damos cuenta de que Jesús de alguna manera tenía un vínculo muy cercano con estas personas. Así como nosotros a veces tenemos un vínculo especial con alguien, que va a depender muchas veces de las situaciones, de la experiencia, de nuestra personalidad, de nuestro temperamento. Son cosas que nos unen a otra persona y eso hace que una amistad florezca. Y nos sentimos bien con esos amigos que tenemos. Muchas veces nos desahogamos. Muchas veces pues vamos donde ellos para olvidarnos de los problemas, de las dificultades, del estrés del mundo diario. Jesús era un hombre también. Era Dios y era hombre. Era un ser divino, pero era hombre también. Y de algún modo él buscaba esos espacios para estar con una buena compañía, como esos sus amigos, Lázaro, María y Marta. Marta, la que vivía afanada, ¿verdad?, en sus quehaceres. Verso 5, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba.
El amor que espera, le puse yo al subtítulo. ¿Qué haría usted si le dijeran en este momento que una persona amada pero querida, puede ser un familiar, puede ser su amigo, que le digan, mire, su amigo o su familiar está pasando por una situación difícil en este momento? ¿Qué haría usted después del culto? ¿Se iría a comer ahorita unos pastelitos allá a John Pastel? Buscaría la manera de ir donde esa persona, a ver qué está pasando, qué está sucediendo. Es lo normal que uno haría, lo común, la reacción natural de uno. Pero Jesús no tuvo esa reacción y miren qué interesante. Jesús no reaccionó de esa manera. Dice que amaba a Jesús y ese amor era como un poco raro, un poco extraño, porque si Jesús amaba a esa familia, ¿por qué decidió quedarse 2 días más en el lugar donde estaba? Betania, al otro lado del Jordán, a 45 kilómetros de Jerusalén. ¿Por qué creen que Jesús decidió quedarse allí 2 días más en vez de ir donde su amigo? ¿Qué piensan? Porque él ya sabía, ¿verdad? Lo que iba a pasar. Y una muestra también de que el Señor tenía no una visión normal como la tenemos nosotros. Tenía ahí como algo especial. Él sabía el propósito que había en medio de toda esa situación. ¿Y dejaría de amar a esta familia por esperar 2 días más? No. A veces a nosotros como que nos cuesta esperar en el Señor. Queremos que las cosas se hagan a nuestro modo, en nuestro tiempo y bajo nuestras propias circunstancias y criterios. Queremos que el Señor nos resuelva la vida en este momento, porque en este momento yo estoy sufriendo, decimos muchas veces nosotros. Pero no conocemos los propósitos que tiene Dios en medio de las situaciones que experimentamos como cristianos, enfermedades y cualquier situación difícil que nosotros vivamos. Jesús tenía algo para hacer en medio de todo esto. Y me recuerda también a los relatos anteriores, como el relato de cuando Jesús iba a la fiesta de los tabernáculos, cuando iba a subir a Jerusalén. ¿Se acuerdan que sus hermanos, qué le dijeron a Jesús? Que fuera a Jerusalén, que se presentara allá en Jerusalén en la fiesta. En el momento que querían ellos que Jesús subiera. ¿Qué hizo Jesús? Subió a Jerusalén, pero no en el tiempo de ellos, sino en su tiempo, en su momento. Vemos el ejemplo de la boda de Caná, el milagro que hubo allí. Vemos a María de algún modo pues, tratando de incentivar el milagro, lo que sucediera en ese momento. Pero miramos que Jesús le hizo caso a su madre. Se hizo el milagro, pero en su momento, en su tiempo. Ahora vemos un Jesús que está pasando por una situación difícil, y lo vamos a ver más adelante porque Jesús llora. Se compunge de corazón, se entristece tanto que como un hombre siente ese sentimiento de tristeza y llora, conmovido por la situación. Pero aún en medio de todo esto, el Señor actúa de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a la voluntad de su Padre. Verso 7 dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. ¿Qué había pasado la última vez en la región de Judea, en Jerusalén? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la última señal? Por cierto, esta es la 7ª señal para los que apuntan.
¿verdad? De repente le hago una preguntita ahí y se pueden ganar ahí su galletita, su incentivo. Esta es la séptima y última señal, la resurrección de Lázaro. Pero ¿cuál fue la sexta? Ajá. La del ciego de nacimiento, que le dio la vista al Señor. Entonces, en Judea por ese milagro lo querían matar. Y es por eso que Jesús huye al otro lado del Jordán. Ya nos ubicamos, ¿verdad? Al otro lado del Jordán, porque lo querían matar en Judea. Ahora, en el verso 7, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Mire lo que le responden los discípulos en el verso 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez vas allá, le dice. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Cómo le responde el Señor? Con una metáfora. ¿Tenían o no tenían razón los discípulos de responderle de esa manera al Señor? Si lo vemos desde el lado humano, sí. Porque si en aquel lado te quieren matar, ¿por qué vas a ir allá nuevamente? ¿Por qué te vas a arriesgar? Si aquellos están ardidos, están locos por matarte. ¿Y por qué vas a ir allá? Nuevamente, ¿verdad? Los discípulos del Señor como que interponiéndose en la voluntad y en el plan divino que ya estaba hecho. Es por eso que al inicio yo les decía de que a partir de este momento Jesús toma ese plan de regresar a Jerusalén, pero es como un camino sin retorno. A partir de este momento Jesús, a través de varios sucesos, va llegando hasta la cruz. Entonces, Jesús le responde con una metáfora a sus discípulos y les dice, ¿no tiene el día 12 horas? ¿Cuántas horas tiene un día hoy en día? Hoy, en nuestra actualidad. Un día completo tiene 24 horas. En aquellos tiempos, bueno, no era medido por horas. Según pues las costumbres, según los estudiosos, el día se dividía, valga la redundancia, en día y la noche. El día era el momento que el sol salía y daba su luz, hasta cuando se ocultaba y empezaba la oscuridad. Durante el tiempo que el sol estaba dando su luz, los judíos, o en la antigüedad del primer siglo, dividían el tiempo en 12 horas o en 12 partes, pongámosle así. No sé a ciencia cierta cómo lo hacían esa división, pero ellos lo dividían en 12 partes. Así como la noche también estaba dividida en 12 partes. No sé si ustedes han visto en la Biblia que se habla mucho de la vigilia. La primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia, la cuarta vigilia. Porque también la noche estaba dividida en 12 partes. Cada vigilia eran 3 horas. De 6 de la tarde aproximadamente, en nuestro horario, de 6 de la tarde a 9 de la noche, la primera vigilia. De 9 de la noche a las 12, la segunda vigilia. La tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana, que era donde por lo general se cantaba o tocaban el gallo, que era un aparato ahí de viento que los romanos usaban. Por eso es que hay mucho conflicto ahí con el tema de cuando Pedro negó, ¿verdad? 3 veces y cantó el gallo. Algunos dicen que literalmente el gallo, algunos dicen que no, que era eso, lo que pasaba en la vigilia, ¿verdad? Cuando se terminaba la tercera vigilia, a las 3 de la mañana se tocaba el gallo. Y la última vigilia era hasta las 6 de la mañana. Pero ¿qué es lo que pasaba en el día? Bueno, las personas aprovechaban la luz del sol, no es como ahora, que uno puede trabajar hasta de noche. Hay empresas que trabajan 24/7. Allá donde vivimos nosotros, allá en Niza, al otro lado del Jordán, al otro lado del canal, allá hay unas empresas
que trabajan, hermanos, 24/7. Yo no les aconsejo ir por ahí, ¿verdad? Porque toda la noche hay ruido ahí de la empresa. Van un carrito con un camión, con arena y Ricky le hacen, pero eso no se para. 24/7, hermano, ese ruido. Porque ahora tenemos la luz eléctrica, tenemos instrumentos que ayudan que uno esté de día y de noche laborando. Pero en aquellos tiempos no era posible eso. Se aprovechaba para trabajar cuando el sol salía. Todos los quehaceres, todas las acciones se hacían, todas las acciones productivas se hacían cuando había la luz solar. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que menciona Jesús? Bueno, es una metáfora. Tiene un significado ahí simbólico. Jesús les dice, ¿no tiene el día 12 horas? Les pregunta. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Es como lógico, ¿verdad? Obviamente si está de día nadie va a tropezar. Pero ¿qué pasa si una persona quiere hacer algo durante la noche? Que hay una total oscuridad. Lógicamente va a tropezar. No va a poder andar derecho. Va a haber problemas para caminar. Y por lo general las cosas malas, las cosas pecaminosas, las cosas dañinas, se hacen de noche. Los robos, los atracos, los asesinatos. Era comúnmente en la noche que se hacía en aquel tiempo porque no había luz. Pero el que anda de noche, dice, tropieza porque no hay luz en él. Hay varias interpretaciones en cuanto a este texto, en cuanto a esta metáfora. Nosotros hemos conocido a través de los relatos bíblicos de que Jesús es la luz del mundo, ¿sí o no? En una de sus enseñanzas, ¿verdad? Conocimos de que Jesús es la luz del mundo. Esa es una de las interpretaciones de esta metáfora. De que Jesús le dice a sus discípulos, bueno, yo soy la luz y los que están conmigo durante este tiempo de 12 horas donde hay luz, pues no va a tropezar. Así que de algún modo confíen en mí, porque yo soy la luz del mundo. Esa es una interpretación. La otra interpretación dice de que, bueno, es un poco más sencilla. Las 12 horas que menciona Jesús, las 12 horas del día, significan y simbolizan el tiempo de Jesús aquí en la tierra. Y así como en el día la luz se debe aprovechar para hacer las labores, en ese tiempo de luz que está Jesús aquí en la tierra, se tiene que aprovechar a Jesús en su andar y en su actuar, en su enseñanza y en todos los milagros que Él ha hecho hasta el momento. Son parte de algunas interpretaciones que se da. Usted puede escoger una de ellas y si es posible puede meditar profundamente en el verso 9 y 10 y quizás pueda tener otra interpretación, ¿verdad? No es que esto ya esté cerrado y que así tiene que ser. Bueno, veamos el verso 11 que dice: dicho esto, la manera como le respondió Jesús, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces tus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Se acuerdan cuál ha sido como el trasfondo o la problemática de las personas que acompañan a Jesús, que han escuchado la enseñanza de Jesús en el libro de Juan? Que la principal problemática a la hora de captar el mensaje es que ellos toman como que literalmente todas las palabras de Jesús, tanto los fariseos como la gente, los líderes judíos, como así también sus discípulos. El problema de ellos es que muchas veces toman demasiado literal las enseñanzas de Jesús. Y este es uno de los casos, que sus discípulos están tomando prácticamente literal
literalmente las palabras del Señor. Ellos pensaban de que sí, que la palabra que le dice Jesús de que su amigo Lázaro está durmiendo, pues sí, está durmiendo el hombre. Pero Él les aclara en el verso 14, como no entendían, les dijo Jesús claramente, Lázaro ha muerto. Según los conocedores, pues, los teólogos, los historiadores, los que saben también de muchas costumbres judías, dicen que para recorrer aproximadamente 40 kilómetros, una persona se duraba un día en recorrer esa cantidad de distancia. ¿Cuánto ha sido lo que más ha recorrido usted a pie? ¿Se ha puesto a pensar cuánto ha recorrido? ¿Cuánto ha sido la distancia más larga que ha recorrido? Yo le puedo hablar de mi experiencia. Aproximadamente 20 kilómetros he caminado. Y yo creo que sí es cierto lo que dicen los conocedores. Porque sí, casi nos duramos como 6 horas, de 6 a 8 horas en recorrer esa cantidad de kilómetros. Y fue una laguna, ¿verdad? Que una vez hicimos una caminata con el grupo de jóvenes que teníamos allá en Nicaragua, en mi ciudad. Cerca de mi ciudad hay 2 lagunas y hay 2 volcanes también. Y uno puede hacer senderismo, hacer caminatas ahí y uno anda chévere por todos lados, tranquilo, ahí en la naturaleza. Decidimos una vez darle la vuelta a la laguna, aproximadamente 20 kilómetros, y casi nos volamos el día caminando esa cantidad. Obviamente ahora en nuestro tiempo no estamos acostumbrados a caminar tanto, pero en aquel tiempo sí la gente caminaba. Era uno de los medios que había, ¿verdad? Caminar, no había carro ni driver ni nada de eso. La gente caminaba y caminaba grandes cantidades. Entonces para caminar 40 kilómetros era un día aproximadamente. Lázaro estaba enfermo. Mandó a los mensajeros, las hermanas mandaron a un mensajero para anunciarle a Jesús que estaba enfermo, para llegar de donde vivía Lázaro en Betania, en Judea, eran 40 kilómetros para llegar al otro lado del Jordán. Entonces ese es un día, ¿no? Si hacemos esos cálculos matemáticos, un día para llegar con esa noticia. Probablemente dicen los conocedores que Lázaro murió en el trayecto de los mensajeros. Se le da el objetivo, la labor, la tarea a los mensajeros que vayan a decirle a Jesús la noticia, y en lo que salen los mensajeros en ese trayecto, Lázaro muere. O sea, cuando llegan donde Jesús los mensajeros, lo más probable es que Lázaro ya esté muerto. Es por eso que Jesús les dice ahí, Lázaro ha muerto. Sin que nadie más le diga, porque tampoco había WhatsApp para ese tiempo, ni estados de Facebook, ni se podía poner aquella cosita de duelo. Lázaro estaba muerto un día. Jesús se queda, ¿cuántos días dice ahí el relato? En el Jordán, al otro lado del Jordán, en Betania, en Berea. 2 días. ¿Cuánto llevamos? 3. Y para que Jesús vaya de Betania a donde vive Lázaro, a la otra Betania, otro día más. Entonces la única forma que los números cuadren, dicen los conocedores, ¿verdad? Porque el Señor puede hacer lo que Él quiere, Él es soberano. Entonces cuando Jesús, y vemos acá en la próxima diapositiva, ya para ir concluyendo, estamos ahí, verso 11, sería verso 15, estamos ahí, correcto. Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él, dice. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. ¿Se acuerdan de Tomás? Uno de los 12, de los apóstoles. ¿Qué es lo que más se acuerdan ustedes de Tomás? El incrédulo, ¿verdad? El que no creía. Aquel que vivía dudando. Esa es la idea que nosotros tenemos de Tomás, ¿verdad? Pero miren lo que dijo Tomás en este momento, algo de recalcarlo, ¿verdad? Porque por
por lo general, el que toma la iniciativa siempre dentro del grupo cercano de Jesús es Pedro, porque tiene una personalidad extrovertida, tiene un liderazgo nato, algo natural que surge de él. Y por lo general él siempre da la cara por el grupo, aunque muchas veces no le vaya tan bien. En esta ocasión no fue Pedro, sino que fue Tomás. Dice el verso 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros. ¿Para qué dice? Para que muramos con él. ¿Con quién? ¿Con Lázaro o con Jesús? Ahí hay como un problema sintáctico. ¿Con quién va a morir Tomás? ¿Qué piensan? Ahí tenemos que usar dentro de la interpretación como la lógica. Para morir con Lázaro, no tiene lógica morir con Lázaro, ¿verdad? O sea, al menos que se suiciden. Ahora, es interesante que anteriormente Jesús no dice vamos a ir a Betania, sino que dice vamos a ir a Judea. Y Judea es el lugar donde él está amenazado de muerte por parte de los líderes religiosos. Entonces lo lógico que haya dicho Tomás es que está dispuesto a ir a morir con Jesús a Judea, porque allá ya le andan ganas, porque ya tiene problemas. Entonces si Jesús está corriendo el riesgo de morir, se levanta Tomás y dice vamos con él entonces a morir. Aunque es un poco pesimista el hombre, porque nadie le está asegurando que lo van a matar a Jesús. Pero lo que yo recalco, veré algo digno de recalcar de Tomás, no siempre hacernos la idea de un hombre incrédulo, de un hombre con falta de fe, sino que era un hombre también que tenía esa convicción hasta el punto de decir, vamos a morir con Jesús allá a Judea, no nos importa nada más. Ya pasamos con él tanto tiempo, hemos visto tantas cosas, vamos a morir con él. Yo no sé cuándo nosotros estuviera dispuesto a morir por el Señor ahora. Amén, dice el hermano Luis. A veces se mide el actuar de uno, el accionar de uno, a través del grado de fe que nosotros tengamos. Saben que la fe también tiene niveles, tiene grados. ¿Ustedes creen que los discípulos del Señor no tenían fe? Los apóstoles, los más cercanos al Señor, ¿creen ustedes que no tenían fe? Sí tenían fe, pero todavía no tenían el tipo de fe que el Señor quería que tuvieran. Porque cuando Jesús es apresado, cuando Jesús va a la cruz, su fe no fue tan grande para quedarse al lado de él, sino que se fueron huyendo. Ellos tenían fe, pero no un grado desarrollado de fe. Porque es importante muchas veces que nosotros experimentemos situaciones difíciles. Y a veces porque el Señor deja que experimentemos enfermedades, complicaciones, que a veces no las buscamos, simplemente surgen. Porque Dios quiere que nosotros desarrollamos nuestro nivel de fe y llevemos hasta el grado de decir, vamos y muramos con Él. Que no importa la situación que experimentemos, todo lo que vivamos, pero estamos dispuestos a hacer lo que sea por el Señor. No importa si estoy sufriendo una enfermedad incurable, si estoy pasando por esto. Sé que el Señor me puede sanar, sé que el Señor tiene el poder para hacerlo, pero si no lo hace, confío en su voluntad, porque sé que Él mira con otros ojos las situaciones de nosotros. Ese es el grado de fe que quiere que el Señor, que nosotros desarrollemos como cristianos. Vamos a concluir ya con 4 cositas rápidamente. Este pasaje muestra que el tiempo y los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Recuerden, el tiempo de Dios es distinto. Él es soberano. Él decide cómo y cuándo hacer las cosas.
Dios siempre tiene propósitos mayores, revelar su gloria y fortalecer nuestra fe. No están de acuerdo a nuestros planes, hermanos, a nuestros propósitos, sino que nuestra vida debería estar bajo los propósitos de Dios y de acuerdo a sus planes. Jesús no solo vino a consolar, sino que a conquistar la muerte. ¿Saben que la resurrección de Lázaro, y más adelante lo vamos a ver en el desarrollo del capítulo 11, fue muy importante porque de esa manera las personas empezaron a entender el objetivo del Señor Jesús al llegar a la cruz, porque también Él resucitó entre los muertos, así como Lázaro. Finalmente, la muerte no es el final para los hijos de Dios. Sé que cuando nosotros experimentamos estas situaciones de duelo, y es lo más natural que nos pongamos tristes. Probablemente cuando yo la vivo voy a pasar por lo mismo, pero es natural. Dice un teólogo que es natural porque nosotros como seres humanos, no lo digo yo, lo dice alguien, hay un escritor, el ser humano no está acostumbrado a la muerte porque fue diseñado para vivir eternamente, así como Adán y Eva estuvieron en el paraíso. Y era para que ellos vivieran una eternidad. Pero por causa del pecado entró la muerte. Pero naturalmente nosotros no estamos acostumbrados a la muerte, es por eso que le tememos a la muerte. Pero ahora que sabemos de que Jesús venció la muerte y conquistó la muerte, nosotros no debemos de tenerle miedo a la muerte. Pero es algo difícil de controlar, ¿verdad? Es algo complicado. Jesús lo experimentó, porque menciona la Escritura que Él lloró cuando vio a Lázaro muerto y ver la tristeza de sus familiares. Así que, hermanos, concluimos con esta clase. Seguiremos desarrollando el capítulo 11, que está muy interesante. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.